El día de hoy hablaremos acerca de Cristo y lo que Él representa e hizo por nosotros. Vamos a iniciar en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Entonces nos dice la palabra que por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de la palabra, existen todas las cosas que hoy vemos. Gracias al Hijo se creó, dice también, el universo. Y dice que el Hijo irradia la gloria de Dios, es decir, que Jesucristo es la imagen también de Dios. Y dice que gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados. De manera que dice que ahora nosotros podemos entrar con total libertad al trono de la gracia, podemos, ¿verdad?, hablar directamente con el Padre y Él nos escuchará cuando nosotros pedimos en nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo fue quien se entregó por nosotros. Incluso Él mismo lo dijo, ¿verdad? Que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo será hecho. Porque lo estamos pidiendo en nombre de Jesucristo. Vamos a ir también a Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, para que veamos también de otra manera cómo nos ilustra cómo se creó la creación, ¿verdad? Por nombre de quién y cómo se nos ilustra Cristo. Dice así. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo la luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Cuando habla de palabra, habla de Jesús. Jesús es la palabra hecho hombre. Por eso dice, ¿verdad?, que en el principio la palabra ya existía. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando Dios creó, dice que con solo mencionar la palabra fue hecho. Dios dio la palabra y así fue. Dijo, hágase la luz y se hizo la luz por medio de ¿qué? De la palabra. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, que la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces, mucho tiempo más después, la palabra nos fue manifiesta hecho en hombre. Por eso dice, ¿verdad?, que Dios cumple toda la palabra, Dios cumple con todas las exigencias de la ley y por medio de eso nosotros somos justificados, porque Él cumplió todo lo que nosotros no podíamos. Ahora vamos a ir a Hebreos 2, del 9 al 18. Nos dice así. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor a los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos de Dios que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios.
Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Entonces la palabra nos enseña que Jesucristo se hizo hombre. Es ahí, ¿verdad?, donde dice que la palabra se hizo hombre y vino como luz para dar salvación a todos los humanos. Era lo que nos mencionaba en Juan. Y aquí en esta manera nos dice, ¿verdad?, que Dios lo hizo un poco menor a los ángeles por amor a nosotros. Es decir, que los ángeles no tuvieron que pasar, ¿verdad?, para ser seres humanos, pero Dios lo decidió así para que Cristo aprendiera, ¿verdad?, o pudiera morir. Y al Cristo morir, pudiera Él también resucitar, y al resucitar pudiera vencer la muerte. Y dice, ¿verdad?, que al vencer la muerte vence también a Satanás, porque Satanás dice que tiene el poder sobre la muerte. Entonces, cuando Cristo resucitó, le quitó ese poder. Dice que nosotros estábamos esclavizados. Es de ahí donde dice, ¿verdad?, que Dios nos ha quitado ese yugo de esclavitud y nos ha puesto en libertad. Entonces, ahora que tenemos la libertad por medio de Jesucristo, dice, ¿verdad?, que Él es nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Al decir sumo sacerdote, es decir, que Él es la cabeza de nosotros, ¿verdad? Él es la cabeza que nos guía. Y también lo dice en muchas otras partes, ¿verdad? Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cada uno de nosotros formamos parte de este cuerpo. Y dice que Él se ofreció fiel y misericordioso a nosotros y se ofreció como un sacrificio para quitar el pecado de su pueblo. Él cargó en sí mismo el pecado de toda la humanidad, de manera que ahora todos podemos, cuando le aceptamos, acercarnos a Dios. Y dice que también Él pasó muchas pruebas y sufrimientos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros atravesemos esas pruebas, Él nos va a ayudar. Por eso no podemos decir nadie me entiende, nadie me comprende. Jesús nos comprende, porque Él pasó todas y cada una de las pruebas y sufrimientos, pero fue sin pecado. Y eso es, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros, que lleguemos a ese punto. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice así: Mientras estuvo en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces dice, ¿verdad?, que Jesús vino a esta tierra, pero cuando estuvo en esta tierra fue hecho hombre como nosotros, ser humano. Sin embargo, Jesús sabía que Dios tenía poder. Jesús lo conocía y dice que Él ofreció oraciones y súplicas a Dios, porque solamente Dios nos puede liberar. Incluso, ¿verdad?, si vamos a Lucas 22 del 39 al 46, ¿verdad?, antes de ser crucificado, o a Marcos 14 del 32 al 42, o en Mateo 26 del 38 al 46, donde se nos relata que cuando Jesús estaba verdaderamente triste, que se llevó a Pedro y a otros con Él para orar. Entonces dice, ¿verdad?, que Él oraba: Padre, de ser posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y dice la palabra que Él lloró lágrimas de sangre. Por eso dice que ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Solo Dios tiene el poder de librarnos de la muerte. Entonces dicen que Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque Jesús era superior, porque dice la palabra, ¿verdad?, que Él era como Dios, no dice que Él no se aferró a esto, sino que entonces dice que aprendió lo que es obediencia. Él le tuvo reverencia, respeto a Dios. Así también nosotros debemos tener esta misma reverencia a Dios. Muchas veces queremos que Dios nos escuche, pero no tenemos la reverencia de vida ante Dios. Y es ahí un paso muy importante por el cual tal vez nuestra oración, nuestra petición no ha sido escuchada. Entonces dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió.
Muchas veces tal vez nos solemos preguntar, ¿pero por qué estoy atravesando esto? ¿Será que acaso tal vez no hemos aprendido obediencia? ¿No hemos aprendido a ser obedientes? Dios usa las pruebas, las batallas, para hacernos obedientes a Él y a su palabra. Incluso Jesús, que era hijo de Dios, que no tuvo pecado, Él sufrió y fue obediente a Dios y dice hasta la muerte, fue obediente y muerte de cruz. Así también Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Él. Y dice el versículo 9, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación para todos los que le obedecen. Entonces dice, ¿verdad? Que Él es un sumo sacerdote perfecto, porque Él ya no necesitó ofrecer más sacrificios por el pecado, sino que se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. No se ofrecieron múltiples sacrificios, sino uno solo, y este es perpetuo. Entonces dice que por eso Jesús llegó a ser la fuente de salvación, pero dice, ¿para quiénes? Para quienes le obedecen. Entonces, si tal vez estamos pasando pruebas o estamos sufriendo, debemos ser conscientes de que Dios nos está haciendo aptos para obedecerle, y por ende quiere decir que somos hijos, porque Dios al hijo que ama corrige. Entonces vamos a ser aptos para esta salvación. Ahora vamos a ir a Hebreos 7 del 22 al 28, nos dice así. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, y a fin de interceder a Dios con fervor a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado lugar en lo más alto honor del cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra sumos sacerdotes a quienes están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Entonces dice que antes en la ley existían muchos sumos sacerdotes porque no podían continuar con su sacerdocio porque al morir ellos, ¿verdad?, tenían que entregar ese sacerdocio, entonces se nombraba otro. Pero como Jesús resucitó, venció la muerte, su sacerdocio sigue vigente hasta hoy en día y seguirá siendo el mismo. Él es el sumo sacerdote perpetuo. Además de eso, nos dice también que Él es el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. ¿Por qué? Porque Él es santo, no tiene mancha ni culpa y no está, ¿verdad?, inclinado hacia pecar. No como los sumos sacerdotes antes, que cuando ofrecían sacrificios primero los debían ofrecer por sus pecados y luego por los del pueblo. Pero Jesús no cometió pecado, Jesús era limpio. Por lo tanto, Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Y dice que se ofreció una sola vez y para siempre. Por eso, ¿verdad?, debemos cuidar este gran sacrificio que Jesús hizo y no tenerlo en poco. Vamos a ir a Hebreos 6 para que veamos que dice la palabra del Señor, que si ya gustamos del poder de Dios, ya gustamos de esta salvación y nos apartamos, es muy difícil, casi imposible, que esta persona vuelva a arrepentirse. Dice así, Hebreos 6 del 4 así. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan en la cruz y lo exponen a vergüenza pública. Debemos tener cuidado de llevar una vida recta delante de Dios y ser conscientes que si nosotros somos agradecidos con Dios, no vamos a vivir en una vida de pecado.
Dios ya nos ha iluminado por medio de Jesucristo, nos ha justificado y nos ha dado esa salvación. Y por eso dice que es imposible que esta persona que ya saboreó todo lo bueno vuelva a arrepentirse, porque después se aleja de Dios y empieza otra vez a contaminarse con las cosas del mundo. Ya no va a sentir interés por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo probó, pero lo dejó. Y por eso debemos tener este gran cuidado. Filipenses 2, del 6 al 10. Dice así: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces dice que aunque Jesús tenía la imagen de Dios, era Dios, no consideró esto, que el ser igual, semejante a Dios, fuera cosa a lo cual aferrarse, sino que Él tomó la decisión de venir por nosotros y nos dijo: no, ¿cómo yo voy a dejar mi divinidad para ir y ser esclavo, para nacer? Dice, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Él se humilló a sí mismo por nosotros, para que hoy nosotros tengamos en poco lo que Jesús hizo. No debemos tener tal inconsciencia. Por eso dice, ¿verdad?, que nosotros debemos ser obedientes a Dios y tener este cuidado. Y dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Debemos tomar en cuenta varios aspectos aquí. No nos debemos aferrar a nada. Muchas veces como seres humanos nos queremos aferrar a esta vida, a lo que tenemos, a X o Y cosa, pero ¿será que el aferrarnos a eso nos va a hacer desviarnos del propósito de Dios? Porque incluso Jesucristo, teniendo esa divinidad, no se aferró a ello, sino que obedeció a Dios. Segundo punto, ser humildes. Muchas veces como seres humanos nos cuesta humillarnos. Pero dice que Jesús, teniendo una gran posición, vino y se humilló a sí mismo, y dice que en obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, ¿será que nosotros, para tener esta obediencia a Dios, debemos humillarnos a nosotros mismos? Pero muchas veces el pueblo de Dios no está dispuesto a pasar esta humillación, no está dispuesto a obedecer a Dios a cualquier costo. Y dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Gracias a su obediencia, Dios le dio un lugar de honor. Por eso dice, ¿verdad?, que al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo va a humillar. Y como Jesús se humilló a sí mismo, Dios lo exaltó. Y dice que lo exaltó tan grande que le dio un nombre, que cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ante Jesucristo se doblará toda lengua y toda rodilla, y toda lengua le confesará que Él es Jesús, el Hijo de Dios. Lamentablemente, muchas de estas personas se darán cuenta de que Él era, de que Él venía, de que había una salvación. Pero Dios nos da la oportunidad hoy, por eso dice, ¿verdad?, que mientras dure ese hoy nos advirtamos unos a otros para que ninguno de nuestros y de nuestro corazón sea endurecido por el pecado y nos alejemos de Dios. Colosenses 1, del 15 al 20. Dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas, y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo.
Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Por eso dice, ¿verdad?, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dios se hizo imagen por medio de Cristo cuando vino a morar en esta tierra. Por eso dice, ¿verdad?, que Él ya existía antes de que todo fuera creado. Lo vimos también en Juan 1, que decía, ¿verdad?, que por la palabra fue creado. En el principio ya existía la palabra era con Dios y era Dios. Ahora nos dice que por medio de Él Dios creó todo lo que existe, tanto lo que podemos ver como lo que todavía no podemos ver. Y dice, ¿qué es lo que no podemos ver? Tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Es decir, todo lo eterno aún no lo podemos ver. Pero cuando nosotros tenemos esa salvación y Cristo, ¿verdad?, venga a arrebatar a su pueblo, entonces ahí veremos. Incluso, ¿verdad?, Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y dice, ¿verdad?, que a Dios le plació vivir en Cristo, en toda su plenitud, de verdad. Dios también vivió por medio de Cristo. Y cuando Él vivió en Cristo, dice que por medio de la muerte, por medio de la sangre en esa cruz, Dios reconcilió a toda la humanidad con Él mismo. Ahora, dice que por medio de Jesucristo nosotros éramos enemigos de Dios, pero por medio de Jesucristo ahora somos amigos y hemos sido establecidos en la relación correcta con el Padre. Dice, ¿verdad?, también la palabra, y Jesucristo lo dijo, que Él se iba, pero no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, el Padre vino y por medio del Hijo, que fue transformado en carne y hueso, que fue hecho hombre, murió, nos reconcilió consigo y partió, murió y resucitó y fue llevado al cielo. Y dice que Cristo está a la derecha, en el trono, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Y dice que también nos ha dejado al Espíritu Santo, por eso no estamos solos en esta tierra. Tenemos al Espíritu que nos guía, pero debemos pedir que nos guíe, debemos escuchar su voz, porque también dice la palabra que no entristezcamos, no contristemos al Espíritu Santo de Dios con la manera en que vivimos. La manera en que yo puedo llevar mi vida puede llegar a hacer que el espíritu se contriste, es decir, se entristezca y por lo tanto yo ya no sea consciente de escuchar su voz y ya me esté dejando guiar por lo que mi corazón o mis pensamientos crean. Ahora vamos a ir a Juan 8:58. Juan capítulo 8, versículos 58. Dice así. Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Y como volvemos a ver, ¿verdad?, Jesús siempre ha existido desde la eternidad y por la eternidad y hasta la eternidad. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él siempre ha existido. Por eso dice, ¿verdad?, que antes de que Abraham naciera, yo soy. Él siempre ha sido, Él siempre ha existido y seguirá existiendo. Y gracias a Él, nosotros podemos entrar al trono de la gracia. Salmos 110, versículo 1. Salmos 110, 1 nos dice así. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. También en 1 Corintios 15 en adelante se nos relata que por medio de Adán entró el pecado, pero por medio de Jesucristo vino también la salvación para toda la humanidad. Y también se nos menciona que Dios pondrá todo bajo su autoridad. Y cuando habla todo, dice de todas las cosas, exceptuando a Dios. Por eso dice, ¿verdad?, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Jesús está sentado en el trono a la derecha de Dios, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Hoy Jesús es nuestro abogado, pero en el día del juicio final, Él será quien esté acusando, ¿verdad? Y dice que la palabra que Él dio será quien juzgue a cada persona en aquel día. Por eso dice, ¿verdad?, que hasta que humille a sus enemigos y los ponga por debajo de sus pies. Entonces, ¿verdad?, ¿cuándo será esto? Cuando Dios decida, ¿verdad?,
El día es hoy, cuando empiece la gran tribulación será el momento, ¿verdad? Y cuando sea la batalla del juicio final, entonces Dios entregará toda autoridad a Cristo. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2 nos dice así. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces, hemos sido justificados, hemos visto quién es Cristo, quién era Cristo, qué hizo por nosotros, cómo Dios decidió que Él viniera y se manifestara también en medio de Cristo, nos reconcilió con Dios y dice que también hemos sido declarados justos a los ojos de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Y ahora dice que tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza? La que Cristo nos ha dado, que Él regresará por su pueblo. Y esta convicción, esta esperanza es la que nos debe mantener firmes, nos debe mantener puros, nos debe mantener limpios, porque dice que Él también nos ha santificado y Dios viene por un pueblo sin mancha y sin arruga, tal así como fue Cristo. Dios viene también por nosotros y dice que en ese día debemos estar limpios. Romanos 6 del 1 al 14. Vamos a ver. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora solo Él vive, vive para la gloria de Dios. Así, también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante sus deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréganse completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Vamos a ir ahora viendo punto por punto. Ahora ya no cumplimos las exigencias de la ley, estamos bajo la gracia. Y dado que estamos bajo la gracia, aquí, ¿verdad? En esta iglesia le surgieron la duda. Entonces Pablo empieza a contestar. Quiere decir, le dice, ¿verdad? Que si nosotros estamos bajo la gracia, ¿vamos a pecar para que la gracia de Dios abunde cada día más? Y él dice, por supuesto que no. Ahora bien, capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? El hecho de vivir en gracia no quiere decir
que podemos hacer lo que nos plazca o que podemos llevar la vida que nosotros queremos. Vivir en gracia es que Dios nos ha dado un regalo inmerecido. Nosotros no hicimos nada para obtener la salvación, sino que gracias a Jesucristo y porque Él así lo quiso, Él se ofreció a sí mismo y Dios así lo decidió también, nosotros hemos obtenido esa salvación. Nosotros no hicimos algo, ¿verdad? No obramos para obtener este regalo. Por eso es un regalo inmerecido. Pero ¿qué debemos hacer nosotros con este regalo, verdad? Por ejemplo, cuando una persona nos da un regalo, ¿verdad? Lo atesoramos, lo cuidamos, lo guardamos, pero no vamos y lo tiramos. Lo mismo es, ¿verdad? Máximo sabiendo que es una salvación. Dios nos ha dado este regalo. ¿Qué debemos hacer con este regalo? Cuidarlo, ¿verdad? Mantenerlo. No lo vamos a ir y tirar, como nos decía en Hebreos 6. Eso es tirar el regalo que Dios nos ha dado. Entonces dice que como Cristo fue crucificado, fue clavado y fue hecho muerto, así también nosotros juntamente con Él, cuando nosotros aceptamos a Cristo y somos bautizados, eso es lo que representa el bautismo. Por medio del bautismo nosotros nos unimos a Cristo en su muerte. Dado que la muerte significa que nosotros morimos a este cuerpo mortal, a este cuerpo que tiende a pecar. Por eso dice, ¿verdad?, que nuestra naturaleza pecaminosa muere al nosotros ser bautizados, y así como Cristo fue muerto, también muere nuestro antiguo yo, nuestra antigua manera de vivir. Y así como Cristo fue levantado de los muertos para gloria del Padre, también nosotros somos, cuando salimos, ¿verdad?, sabemos cómo es el bautismo, ¿verdad? Que una persona es sumergida en el agua. Al momento de entrar representa la muerte, al momento de salir representa la resurrección. Al momento de nosotros morir, morimos a nuestra antigua manera de vivir. Cuando resucitamos, es decir, cuando salimos del agua, Dios nos da esa nueva vida. Y esta nueva vida debe ser conforme a Cristo, conforme a su voluntad. Versículo 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Y dado que tú y yo somos de Cristo, que nosotros pertenecemos a Cristo, entonces tampoco vamos a volver a morir. Es decir, ya no debemos volver a esclavizarnos al pecado. Dice, cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora Él vive y vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Muchas personas creen que vivir para Dios es solo un lugar, ¿verdad?, en donde se te ordena cómo debes llevar tu vida y que no la disfrutas. Pero lo cierto es que cuando conocemos a Dios, entendemos que la vida de afuera no es disfrutar. Lo que ofrece el mundo no es un deleite, no es un gozo. Para la carne, cuando estábamos en la carne, era deleite, era gozo. Pero como hemos sido muertos a eso, ya no se nos debe apetecer. Si nosotros aún te queremos participar de las cosas del mundo, es porque no hemos nacido de nuevo, no hemos muerto al pecado. Y dice que nos debemos considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, cuando nosotros nos consideramos vivos para Dios, empezamos a vivir en el Espíritu. Ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu, en esta nueva vida que Dios nos ha dado. Por lo tanto, no es que nos sintamos no con libertad, no es que nos sintamos oprimidos, no es que no disfrutemos, al contrario, disfrutamos porque Dios es la verdadera alegría, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vivir para Dios, glorificar el nombre de Dios es la máxima alegría, y es eso lo que muchas personas no han llegado a comprender porque todavía viven en esa vida carnal, porque todavía viven en ese viejo hombre. Mientras tanto, ese viejo hombre no muera, no podemos llegar a experimentar verdaderamente lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. También en otra parte de la Biblia se dice que nosotros somos esclavos de aquello que nos controla. Lo dice en Corintios y también lo dice en Primera de Pedro.
Dice que si nosotros seguimos al pecado y lo obedecemos, somos esclavos del pecado. Pero si nosotros obedecemos a Dios, somos esclavos de Dios. Dice que la consecuencia de ser esclavos del pecado es que va a concebir muerte. Pero ser esclavos de Dios va a dar a luz, ¿verdad? Va a representar en nosotros una vida recta y por lo tanto vamos a tener la vida eterna. Versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces, Dios quiere en nosotros alma, cuerpo y espíritu. Nuestro cuerpo dice que debe ser como un instrumento. ¿Y cómo usas tú un instrumento? Por ejemplo, ¿verdad? Podríamos poner un martillo de ejemplo. Un martillo puede servir, ¿verdad?, para clavar y reparar algo que necesitábamos o para construir algo. Pero también si lo utilizamos de mala manera, ¿verdad?, puede dañar a una persona, puede que nosotros lo usemos como una arma mala, ¿verdad? Así también nosotros debemos ser conscientes de quién queremos ser instrumentos, si del diablo o si de Dios. Si nosotros escogemos una vida de pecado, estamos siendo instrumentos del diablo. Querramos verlo así o no, es así. Por eso dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo sea un instrumento del mal para servir al pecado. Incluso cuando nosotros, ¿verdad?, con solo el hecho de dañar a una persona ya hemos sido instrumentos del mal. En cambio, entréguense, dice, completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Antes era aceptable que nosotros lleváramos esa vida, pero teniendo una vida nueva no es aceptable. Y si todavía tenemos cosas antiguas es porque todavía no hemos nacido de nuevo. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Será que con nuestro cuerpo, con la manera en que nosotros estamos conduciendo nuestra vida, glorificamos el nombre de Dios? Muchas veces hacemos que por la conducta que nosotros estamos llevando, personas que son incrédulas blasfemen el nombre de Dios. Y eso, ¿verdad? Dios pedirá cuentas también de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué tal si con la manera, no quiere decir, ¿verdad?, que vamos a ser perfectos, porque nadie es perfecto, pero incluso, ¿verdad?, nos dice que tenemos una gran multitud de testigos y que por ello debemos despojarnos de todo peso, especialmente dice del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Entonces, cuando nosotros nos despojamos del pecado, entonces ya vamos a poder correr con ligereza, vamos a poder caminar tranquilamente. Vamos a leer esto, nos dice en Hebreos 12, 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado. Entonces dice, ¿verdad?, la palabra, que dado que hay una gran multitud de testigos, tanto de fe como de personas que no son creyentes, debemos despojarnos. ¿Qué es despojarnos? Quitar, eliminar de nosotros todo peso que nos impida llevar una vida recta. Dice que nos impida correr. Nuestra vida es ilustrada como una carrera. Y dice, ¿verdad?, en esta carrera se podrán presentar obstáculos, tal, ¿verdad?, pero los debemos ir atravesando. Y dice, ¿verdad?, que especialmente del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y dice que incluso Jesucristo, ¿verdad?, Él cargó la cruz, cargó el peso del pecado de todos nosotros, pero esto no fue impedimento para Él, sino que lo soportó por amor a nosotros. Así también nosotros debemos soportar las pruebas, las luchas, las aflicciones por amor a Cristo. Entonces nosotros también tendremos parte con Él.
El pecado ya no es más su amo. Romanos 6:14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. El hecho de vivir en la ley representaba que una persona iba a pecar porque la ley ya le decía que era pecado. Pero el hecho de vivir en la libertad de la gracia de Dios no quiere decir, ¿verdad?, que yo voy a hacer lo que me plazca, sino que tengo ahora la libertad porque ya no tengo ese yugo de esclavitud que me está llevando al pecado. Tengo la libertad de vivir en Dios, de vivir para Dios y de vivir con Dios. Y esa es una gran diferencia en nuestro diario vivir. Si nosotros nos hacemos llamar de Cristo, debemos dar frutos que demuestren que somos verdaderos hijos de Dios. Porque la palabra también demanda que cómo seremos conocidos ante el mundo por la clase de frutos. Si nuestros frutos están siendo buenos, entonces estamos dando a conocer que verdaderamente somos de Cristo. Pero si estamos dando mal fruto, no somos de Cristo. Y entonces el Señor también pedirá cuenta de esto. Espero que esta palabra haya sido bendición para cada uno de ustedes y que podamos comprender que el gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, lo hizo por amor y que tenemos un regalo inmerecido a la gracia de Dios y que por medio de la gracia tenemos esta salvación y podemos entrar al trono de la gracia, pedir al Padre y Él nos concederá por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y dice que Jesucristo está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Y por qué Jesús intercede por nosotros? Porque Él se hizo hombre y comprende todas y cada una de nuestras debilidades. Pero no nos debemos valer de las debilidades como excusa o para excusarnos de que pecamos. Al contrario, cuando nosotros nos excusamos, hacemos que la ira de Dios se derrame sobre nuestras vidas. Pero cuando nosotros confesamos el pecado y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Que Dios les bendiga.